Precisamente usted fue magistrado del Tribunal Electoral, usted fue fiscal electoral, usted es abogado. En términos generales, ¿puede un diputado pararse en una curul de la Asamblea y acusar a cualquier persona de lo que sea sin una sola prueba, señor Solís? Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Yo creo que sí, que es importante que todos sepamos, estemos claros cuál es el propósito. Hay un concepto filosófico detrás de eso, y es que imaginemos el estado ideal en el que el diputado representa la voz del pueblo en la Asamblea, que es el foro predilecto por medio del cual el pueblo se expresa políticamente. ¿Sí? El diputado no puede ser perseguido y no es responsable de lo que dice, porque se supone en un estado ideal de derecho que el diputado repite lo que el pueblo le dice. El pueblo tiene una voz en la Asamblea. Ese es la filosofía. Ese es el estado ideal. Ese es el estado ideal. Lamentablemente estamos muy lejos de ese estado ideal. Pero a diferencia de que cualquiera se puede parar allí a descalificar, denunciar sin pruebas, ¿eso también se permite? ¿Puede ser? Eso que es el estado ideal es mal utilizado para eso que estamos planteando? Se utiliza igual también para atacar a los adversarios políticos, pero yo creo que es parte de la tolerancia democrática. Lo malo es cuando lo haces y atacas a una persona común y corriente. Nosotros tenemos que distinguir, vamos a ser aquí un poco docentes, nosotros tenemos que distinguir entre el ciudadano común y corriente, que tiene una piel delicada, que no tiene por qué soportar una intromisión pública en su vida privada, y el ciudadano público. Hay ciudadanos que son públicos, que son famosos, que son poderosos. Esos ciudadanos son diferentes al resto de los demás. Ellos sí tienen que soportar un escrutinio pormenorizado de la sociedad sobre su vida. Y yo incluyo sobre su vida privada, porque son figuras públicas. Tú eres una figura pública, yo soy una figura pública. Ponemos, por ejemplo, Sammy Sandra Sandoval, son figuras públicas, no son políticas. Tú no eres político, yo soy político, pero somos figuras públicas. Y el público en general, nosotros nos debemos al público. El público en general tiene derecho a saber cosas de nosotros. No deben ser falsas, no deben decirse falsedades. En el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, cuando alguien agrede la honra de un ciudadano común y corriente, que es lo más grande que tiene, lo que ha protegido, tiene las instancias legales. Pero cuando eso ocurre en la Asamblea, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque la Constitución permite que ese sea el Parlamento donde se parla, se dice lo que sea. Y cualquier persona puede decir, cualquier diputado puede decir lo que sea. Es parte de lo que tenemos que tolerar como libertad de expresión. Yo estoy a favor de la libertad de expresión. Otra pregunta. Yo escucho diputados culpar a todo el mundo del desprestigio que tiene la Asamblea en este momento. Pero ellos no tienen la culpa de lo que está pasando en la Asamblea. ¿Qué dice Gerardo Solís sobre esto? Ahí yo tengo una versión que tiene que ver mucho con la ética y la moral pública. ¿Quién es el ciudadano llamado a poner la cerecita encima del pastel de cumpleaños? El presidente de la República. Porque el presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas y el contralor son los que deben sentar el ejemplo de la gestión pública. Si ellos sientan un mal ejemplo, los diputados van a seguir ese ejemplo. Definitivamente que la podredumbre que puede haber en un órgano legislativo va a depender de la calidad de personas que hay allá adentro. Y cada día, tal vez esta es una de las peores asambleas que hemos tenido nosotros en la historia republicana. Esta es una de las peores que hemos tenido. Usted fue servidor público de alta jerarquía. Contratarse a usted mismo, como está pasando en la Asamblea. Asamblea contrata servicios de diputados que son dueños de estaciones de radio. ¿Cómo ve usted eso? Muy mal. Y yo creo que uno tiene que predicar con el ejemplo. Cuando fui servidor público y tenía derecho a 100 galones de gasolina en mi carro particular, jamás, ni un día, no usé un solo galón, ni uno. Jamás.
contraté a ningún miembro de mi familia en ningún puesto, así sea que fueran el mejor y que trabajara mejor que todo el mundo. Nunca lo hice, porque yo creo que cuando uno está en un puesto uno tiene que predicar con el ejemplo. Justificar el nombramiento de hijos, hermanos, sobrinos, suegros, madre, padre, primo, sobre la base de que trabajaron conmigo en la campaña o que son gente muy profesional, que han dado el todo por el todo, que han sido leales. De ninguna manera, de ninguna manera. Son prácticas que tienen que ver con la formación y la educación que le han dado a uno. Cuando uno está en una posición de responsabilidad y administración pública, uno tiene que velar no solo por no contratar miembros de su familia, porque es un mal ejemplo de nepotismo, pero también procurar que ningún otro colega del ministerio o diputado nombre miembros de la familia de uno. Ese es el sacrificio que tienen que hacer los servidores públicos. El Estado no está para que se beneficie una persona o su familia. El Estado está para servir al resto de la sociedad. ¿Cuántas necesidades hay en Panamá ahora mismo? El desempleo está aumentando, Álvaro, al 7%. Eso demuestra que tenemos una contracción económica. La clase media no puede pagar los salarios de las pequeñas empresas. El salario que le pagas a una persona de clase media no le alcanza para llegar a la quincena, menos para llegar a fin de mes. La gente no puede pagar la hipoteca de la casa, los jóvenes no pueden comprarse un carro, pagar la letra del carro, no alcanza para comprar la comida, la gente está recortando en lo que compran y en la calidad de lo que compran. Y esto es producto, los negocios están cerrando, están quebrándose, cada día hay más gente en la calle y eso es producto de el estrangulamiento económico que tiene el gobierno sobre la población panameña. Restaurantes muy destacados, muy famosos, cerrando sus puertas en este momento, en este país. Sí. Negocios cerrando sus puertas, locales comerciales, se alquila, se vende, se alquila, se vende. Esto es bien serio lo que está viviendo el país en este momento y acabo de ver aquí tasas de desempleo total en Panamá. El desempleo crece por quinto año consecutivo. En el 2012 estaba en 4.1, ya va por 7%, según esta estadística que aparece aquí en esta publicación del diario La Estrella de Panamá. Dice que al margen de la desaceleración económica que sufre el país para el año 2018, se espera otro deterioro del mercado laboral. De concretarse las perspectivas, este será el quinto año consecutivo en que la desocupación laboral se incrementa en Panamá, así lo reveló el informe de situación económica actual de Panamá y la economía global de Latin Consulting. Según las estimaciones, la tasa de desempleo en Panamá se ubica en alrededor del 7% en agosto del 18, representando el más alto índice de desocupación laboral registrado en los últimos 7 años. Señor Gerardo Solís. Yo creo que eso es producto de una mala visión económica. Si el gobierno se dedica a coger la poca plata que hay en la plaza comercial, acumularla en el Banco Nacional, para pagar la deuda externa, una deuda externa que yo he dicho que no le compete a los panameños. Nosotros tenemos que ser bien responsables y serios en este tema. No me parece justo que una deuda externa que sirvió para pagar actos de corrupción como la de Odebrecht deba ser pagada por los panameños. Eso hay que revisarlo, Álvaro. Mira, yo tengo una filosofía clara con esto. Si un delincuente comete un delito con herramientas financiadas por otro coautor del delito, todos los bienes producto de ese delito y ese coautor que financió el delito es responsable. Entonces, si aquí la banca internacional y la banca local han financiado la corrupción durante esta década oscura, la década perdida, la década de Martinelli y Varela, si la banca ha financiado esos actos de corrupción, nosotros tenemos que revisar quién es el que va a pagar esa deuda. No puede ser la clase media. Yo tengo una propuesta para reactivar la economía. Es muy sencillo. Si tuviéramos una maquinita de emitir dólares, uno prende la maquinita y empieza a hacer dólares y los pone en la plaza y los dólares circulan. Claro, esto lo que va a traer como consecuencia es una inflación posterior. Por eso que no se puede hacer eso de esa manera irresponsable. ¿Cómo se debe reactivar la economía? Uno, ¿quién es el que genera riqueza? Es la empresa privada. Entonces el gobierno tiene que darle incentivos por igual, con transparencia, a todos los empresarios, para que los empresarios
generen confianza, generen inversiones y esas inversiones generen riqueza. Esas riquezas generan más empleos, mejores pagados. Con más dinero en la calle, entonces la clase media empieza a circularlo. La otra opción, déjala a la clase media dinero en el bolsillo. ¿Cómo le deja dinero en el bolsillo? Real, sin cuentos de camino. Sin decirle a una persona, yo te voy a dar $58 en tu bolsillo bajándote la canasta familiar. Yo tengo cómo bajar la canasta familiar. Lo podemos hablar ahora con relación al agro. Pero si nosotros le decimos a la clase media, categóricamente, tus impuestos de inmueble te los quedas. Todos los años tú tienes que pagar impuestos de inmueble sobre tu vivienda. De ahora en adelante, eliminamos el impuesto de inmueble. ¿Y qué reemplaza ese ingreso? Ok, es muy importante ese tema. Solamente la reducción de esa planilla innecesaria, burocrática, corrupta, gubernamental, que ha aumentado este gobierno, justifica la reducción del impuesto la eliminación del impuesto de inmueble. El impuesto de inmueble representa aproximadamente 140, 150 millones de dólares de un presupuesto de 24 mil millones de dólares. Es decir, de 24 dólares, 15 centavos. Si un gobierno puede funcionar con 24 dólares, puede funcionar con 23 dólares y 85 centavos. Esos 15 centavos, si se los deja a la clase media en su bolsillo, que no los tiene que pagar anualmente al Estado, le permite a ese padre de familia más dinero todos los meses para recrearse sanamente con su familia. Va a motivar, ¿qué cosa? Que tomes ese dinero que está en el banco, que es tuyo, que no pagas impuestos al tenerlo líquido y que lo metas en tu casa. O que le pidas prestado al banco para mejorar tu casa, porque puedes hacer adiciones a tu casa que ya no te van a costar más mensualmente. O va a producir que los constructores de viviendas se motiven en empezar una reactivación de la economía. Y tenemos que pensar, el año que viene va a haber más desempleo porque se terminan muchas de las obras de infraestructura que está haciendo este gobierno. Y nosotros tenemos que pensar desde ya, planificar qué vamos a hacer para que se reactive la economía. La clave del éxito, del crecimiento económico y la responsabilidad fiscal del proceso revolucionario estuvo en la planificación. Aquí hay gente que habla precisamente en la dirección de que con el gobierno anterior yo tenía plata en mi bolsillo. Con el actual gobierno estoy en problemas económicos. ¿Ese argumento tiene validez realmente? Cuando vemos todo lo que, los escándalos que han salido en los medios de comunicación social. No, ese argumento es un argumento falso. En el gobierno anterior había plata en la calle, pero era producto de plata corrupta. Y eso daña la economía, eso daña la moral de los buenos trabajadores. Eso hace que personas que no, el dinero es como una energía. El que tiene derecho a tener el dinero es el que lo está produciendo, es el que está trabajando. Si uno le dedica energía a la actividad económica, va a tener un beneficio. Pero de este eso. gobierno ni siquiera se ha reunido seriamente el presidente con los líderes empresariales del país para mandar por lo menos un mensaje a la nación panameña y al mundo. Por incompetencia. Cuando una persona es incompetente, tiene miedo de que lo descubran y se aísla. El presidente de la República, desde que llegó, no le puso atención, no escuchó ni a los trabajadores a través de los sindicatos, ni a las asociaciones productivas, ni siquiera a los gremios empresariales, ya sea de la Cámara de Comercio o del Sindicato de Industriales o de la Asociación de Ejecutivos de Empresas. No los escuchó. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, todos los gobiernos van a tener problemas nuevos. Lo primero que tenemos que hacer es entablar un gran diálogo nacional, como el diálogo de la concertación, como ocurrió con la Cámara del Seguro, la Caja del Seguro Social, que tienen la CAM, que el doctor Osorio estuvo hablando aquí antes. Yo los invito a que vean esa entrevista, pónganla de nuevo en la web. Allí está la solución de la Caja del Seguro Social, con el libro blanco, y está la solución con esa comisión de alto nivel que se creó precisamente para rescatar la Caja del Seguro Social. Nos va a tocar a nosotros en el próximo gobierno, de una manera responsable, implementar esas políticas, no desecharlas para buscar nuevas. Hay que esperar los estudios actuariales para poner y rescatar la Caja del Seguro Social, que tiene que ser exactamente como está ahí, a través de una gerencia financiera para garantizar invalidez, vejez y muerte y garantizar que las pensiones
aumente de acuerdo a la inflación y al salario mínimo. La pensión de jubilación tiene que subir de acuerdo a lo como sube el salario mínimo. Y por otro lado, la prestación de los servicios de salud de manera eficiente, acabando con el monopolio y la corrupción en las medicinas. El tema de los extranjeros en Panamá, establecer controles, por un lado, ¿qué piensa usted? Y lo otro, la salida de dinero, de divisas, producto de la cantidad de extranjeros que hay en Panamá. Ahí hay un tema fundamental. Panamá, y lo digo de frente. Y no es xenofobia. Sí, lo digo con mucha responsabilidad. Panamá jamás ha sido un pueblo xenófobo. Nunca lo ha sido. ¿Por qué? Porque nosotros desde la época de los pueblos originarios de América, era en Panamá, por ser la cinturita de América, donde convergían los pueblos del sur y los del norte a intercambiar aquí sus productos. Somos un país de una cultura mercantilista, de una mente pacífica. Por eso explica que no somos un pueblo de guerreros agresivos y violentos. El comerciante lo que quiere es que haya paz, estabilidad, tranquilidad para poder intercambiar sus productos. Cuando vinieron los colonizadores españoles a América, en Panamá establecieron las ferias de Portobelo, donde venían todos los productos, se acopiaban aquí, en las aduanas de aquí, se exportaban hacia Europa. Eso acrecentó nuestra cultura de vocación de servicio al pueblo y de comercio. Somos un pueblo pacífico. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que mantener esa cultura de recibir a inmigrantes. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo no hay plata en la calle y resentimos que no tenemos plata, resentimos que vemos a los extranjeros haciendo trabajos que deberían estar reservados para los panameños. Las empresas transnacionales traen un 10% de funcionarios extranjeros que deben ser técnicos con un nivel de capacitación especial que le permita que trabajen en Panamá, pero tienen la obligación a los 2 años de haber capacitado a panameños para que los reemplacen. Nosotros vamos a velar, uno, porque no puede trabajar aquí el que viene como turista a hacer turismo. El permiso de trabajo es para el que viene a trabajar a una empresa donde no hay panameños calificados para hacer esos trabajos. Y la empresa tiene que tener la responsabilidad de la transferencia de la tecnología y la experticia para que un panameño lo pueda hacer al cabo de los 2 años. Eso es lo que nosotros tenemos que promover aquí en Panamá. Recibir turistas para que vengan a gastar el dinero, a invertir dinero, recibir inversionistas para que vengan a producir más empleos, fomentar eso, pero respetando los puestos de trabajo para los panameños. Ok, el tema de el sector agropecuario. Breve, conciso y preciso, señor Gerardo Solís. Puntual. Tenemos un grave problema de desempleo, lo acabamos de ver aquí. El 7% está aumentando el desempleo en Panamá. Y si la economía no crece a más del 5%, no va a haber una reducción del desempleo. Por el contrario, nos van a dejar a nosotros heredados un problema de esa naturaleza. El sector agropecuario fue uno de los sectores que más empleos perdió el año pasado, 2017. 13.000 empleos se perdieron en el sector agropecuario. Nosotros tenemos que hacer algo que es fundamental, garantizar la generación de empleos en el sector agropecuario. Si garantizamos empleo en el sector agropecuario es porque estamos produciendo. Y si estamos produciendo más, hay una oferta de comida panameña producida en Panamá en la plaza comercial que va a traer, cuando tú haces una sobreoferta, cuando tú pones mucho producto en una plaza comercial, los precios bajan. Así es como se baja el precio de un producto. ¿Yo qué voy a proponer? Yo propongo el precio sostén a los agricultores, a los ganaderos, a todo el que esté en el sector agropecuario. El precio sostén es un precio mediante el cual el Estado le garantiza una vida digna y decorosa para que se pueda sostener una actividad económica en el sector agropecuario, porque es un tema de urgencia nacional. Uno, vamos a establecer una política agresiva de préstamos al sector agropecuario. El problema, Álvaro, fundamental ahora mismo con los productores es que si van a pedir un préstamo a la plaza privada, tienen que poner su finca como garantía hipotecaria. Y si tienen una quema, si tienen una sequía o una inundación y pierden sus cosechas, no pueden pagar el préstamo. A mí no me parece que deban, si es una política de Estado y el Estado está con una visión de estadista fomentando el sector agropecuario para que aumente su contribución al Producto Interno Bruto, para que haya más comida panameña en la mesa de los hogares, nosotros tenemos que, uno, prestarle la plata al productor agropecuario sin que tenga que poner su finca de garantía. ¿Cuál va a ser la garantía?
un seguro. El Instituto de Seguro Agropecuario va a garantizar la cosecha, el precio de la cosecha, que incluya los costos de producir más una ganancia razonable para que justifique el tiempo que se dedicó a esa actividad. El IDIAP va a garantizar la tecnología para que mejore la producción. Nosotros tenemos que producir en el sector agropecuario con más tecnología. El MIDA va a garantizar asistencia tecnológica y vamos a mejorar la edad promedio, a rejuvenecer el Ministerio de Desarrollo Agropecuario con buenos salarios para los técnicos que van a dar asistencia. Y lo más fundamental, cuando tienes cosecha, el productor no es un experto comercializador. Allí viene el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que compra la cosecha, la va a buscar como hace la empresa privada. Vamos a tener los camiones y los equipos para ir a las fincas de los productores, comprarles in situ, darle una factura y con esa factura ellos van a ir al Banco de Desarrollo Agropecuario, cancelan su deuda, tienen su ganancia y reactivan la actividad económica. Comida panameña producida por panameños, buena y sabrosa en el hogar de la familia panameña. Eso es panameño con orgullo, consume lo tuyo. Bien, son las 7:56 minutos. El tema de la seguridad. Aquí se han planteado una serie de eslogan que se traducen en estrategias en contra de la criminalidad y no hemos visto ningún resultado favorable. Sigue el hurto, sigue el robo, siguen los homicidios, siguen los femicidios y nada pasa para enfrentar realmente este problema. ¿Qué haría usted, señor Gerardo Solís, en esa dirección? Tengo una nieta recién nacida, está por cumplir 4 meses. Quiero verla crecer en un país donde ella pueda jugar en las calles tranquila y segura. Sé que lo que quiero yo para mi nieta, lo quiere todo Panamá para sus hijos. Es deber y responsabilidad del Estado garantizar la paz y la tranquilidad en las calles. Yo propongo algo totalmente distinto a lo que se ha hecho hasta ahora en el tema de seguridad. Y voy a enfocarme con toda mi energía, con todo mi entusiasmo, con la decisión y la firmeza que me caracteriza en resolver el problema de la seguridad. El presidente de la República y el ministro de Seguridad, con los estamentos de seguridad, vamos a estar encima del tema de la seguridad. ¿Cómo lo vamos a enfocar de una forma totalmente distinta? Miren ustedes, está comprobado, los mismos delincuentes cometen los mismos delitos en los mismos lugares sobre las mismas víctimas. Sabiendo esas 4 variantes, nosotros con inteligencia vamos a planificar cómo disminuir los delitos. No se trata de aumentar la aprehensión de delincuentes, se trata de disminuir los delitos, crear ambientes sanos donde no haya delincuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el enfoque nuevo? Y no es inventado por mí, está funcionando. Vamos a tratar la violencia y la delincuencia como una epidemia de salud. Lo primero que hay que hacer, ¿cómo se resuelve? ¿Y en qué se traduce tratar esto como una epidemia de salud? En resolver el problema. Cuando hay una crisis de salud, pensemos, por ejemplo, cuando hubo una crisis de salud aquí con el dietilenglicol, o cuando la hubo con el antivirus, o cuando en Estados Unidos la hubo con el H1N1, que son epidemias específicas. ¿Qué es lo primero que tú haces? Focalizar dónde está la infección. Lo segundo que haces, detener su expansión, extirpar los focos de infección, los sacas del área donde puede haber contagio, los aíslas para que no contagie y haces rehabilitación y recuperación de esa persona. Esa es la forma como tenemos nosotros que enfocarlo. Los sociólogos y los psicólogos en las cárceles van a trabajar para que realmente el que está allí sea rehabilitado, porque es el hijo, es el padre, es la madre, es la hermana, el hermano de alguien que vive en la sociedad y que está sufriendo, que no ha tenido oportunidades de vivir bien. Por ahí es donde tenemos que comenzar, detectar dónde está, aprenderlo, sacarlo de la sociedad, curarlo y evitar que se repitan esas conductas en la sociedad. Vamos a premiar a través de
policía barrial, aumentando el pie en la calle, que haya más policías en la calle, vamos a aumentar la protección de cada barrio, que el policía conozca a la gente que anda caminando por los barrios. Cierro. ¿Se baja en apoyo a algún candidato de aquí al 16 de septiembre, Gerardo Solís, o irá hasta el 16 de septiembre como aspirante a esa candidatura presidencial? Gracias, porque yo creo que eso es una de las cosas más importantes para todos los miembros del partido. Gerardo Solís corre la candidatura hasta el final. El 16 de septiembre van a tener la posibilidad, todos aquellos que vean en Gerardo Solís la posibilidad de unir al partido, porque tiene la boca limpia, la lengua limpia, las manos limpias, por no haber dado golpes bajos, por no haber hablado mal de nadie. Yo puedo darle un abrazo fraterno a todos. Yo no veo a ninguno de los aspirantes presidenciales como adversario o contrincante. A ninguno. A todos los veo como compañeros que aspiran a llevar al PRD al poder. Esa unión Pérez Valladares, Juan Carlos Navarro, ¿cómo la ve usted? Yo la respeto. No estoy de acuerdo con participar de esa forma. Yo creo que ellos tienen una visión, la coinciden, es una posibilidad para algunos miembros del partido, tienen derecho a votar por esa opción. Sin embargo, yo soy una opción joven, dinámica, con la misma energía con que he conducido todas mis actividades en plena madurez de la vida, con experiencia, he demostrado transparencia. Creo que lo fundamental para la sociedad panameña, para llevar al candidato del PRD a la presidencia de la República, que espero ser yo, es que esté probo y sea vertical en la lucha contra la corrupción. Y eso es fundamental. Quien en el PRD ha demostrado eficiencia, experiencia, que lucha contra la corrupción, Gerardo Solís es esa posibilidad. Si los miembros del PRD ven esa posibilidad en mí, para ser yo el que le traslade el poder al PRD, enhorabuena, seré el próximo presidente de la República y llevaremos el PRD a tener el poder. Yo estoy proponiendo crear la DIGEDECOM nuevamente. La DIGEDECOM, Álvaro, para los que no saben, es la Dirección General de Desarrollo Comunitario. Los pueblos se desarrollaron en la era del general Omar Torrijos, nuestro líder máximo, cuando hacía patrullaje comunitario, cuando andaba por los senderos de la patria, identificando en cada comunidad los líderes que tenían autoridad moral y les trasladó poder a ellos para que pudieran ayudar a resolver los problemas de la comunidad. Todos los candidatos que están corriendo y que están en cualquiera de las nóminas presidenciales del PRD van a formar parte de un gobierno presidido por Gerardo Solís. Todos los candidatos, así sea que no sean elegidos el 16 de septiembre, si me eligen a mí, van a formar parte de la DIGEDECOM, van a ser funcionarios de la presidencia de la República. Vamos a eliminar esa partida 080, la 172, la 04, la 02, que son partidas que se han utilizado para meter 17,000 personas abultando la planilla del Estado, y vamos a nombrar en la presidencia de la República los líderes naturales de cada comunidad.